Amén, gloria a Dios. Amén, mis queridos amigos y hermanos. Estamos un día más recorriendo por la palabra de Dios, ¿no? La espada de doble filo que penetra lo más profundo. No podemos negarlo. Es necesario que cause un daño en esta carnalidad, lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, para alcanzar la libertad que solo trae Cristo Jesús, por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu, transformándonos de adentro para afuera, que es lo que necesitamos. Adentro será el fruto agradable, los frutos espirituales, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de caminar, nuestras decisiones, nuestros comportamientos, viene a ser el resultado de la obra del Espíritu Santo por medio de su palabra dentro de nosotros. Ese es un fruto innegable. Así que vamos a continuar esta semana ya con nuestro penúltimo programa. Hemos avanzado increíblemente en el libro de Jonás. Para muchos un libro de los profetas pequeños, para los lectores, los pocos lectores por decirlo así, 3 páginas, no más, pero cuánto el Señor nos ha regalado en su enseñanza cuando el hombre quiere irse en contra de la voluntad de Dios, y cómo el Señor tiene sus formas para el cumplimiento de su palabra, porque es el fin de todo. Su palabra tiene que ser cumplida, su nombre tiene que ser glorificado. Así que hemos aprendido y seguimos aprendiendo en estos días la palabra de Dios, juntamente con Jonás, el profeta, y con este libro que estamos. Amén. Bueno, en esta tarde vamos a continuar, vamos a continuar recorriendo el libro de Jonás. Hemos llegado, como les comentaba, en nuestro penúltimo programa dedicado a este libro del Antiguo Testamento, y creemos conveniente recordar el esquema general del libro que expusimos en la segunda parte de nuestra introducción. Miren, el considerar el libro de Jonás como un horario, como habíamos comentado aquellos que nos vienen siguiendo en los estudios, nos daría para esta obra el siguiente bosquejo general que nos describe la trayectoria del profeta, desde el principio al fin, destacando las etapas e incidentes producidos como resultado de esa resistencia al cumplimiento del propósito de Dios para su vida. En el capítulo 1, Jonás salió de Israel. Evidentemente, él había salido de la ciudad donde vivía, que podía haber sido, como les comentábamos en ese tiempo, Samaria o Geleter. Él partió desde aquel lugar. Su destino era Nínive. Ahora, en realidad, su destino de llegada terminó siendo un pez. En el capítulo 2 veíamos que él salió del pez. Su destino aún era Nínive, pero él llegó a tierra firme. En el capítulo 3 veíamos que él salió de tierra firme. Su destino seguía siendo Nínive, porque aquí cabe hacer un paréntesis, que cuando Dios abre su boca, cuando Él da una palabra, es inamovible. La palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces en el tercer capítulo veíamos que el destino seguía siendo Nínive. Efectivamente, él llegó a esa ciudad. Se demoró en su viaje y las circunstancias accidentadas del mismo ocuparon nuestro relato en el tercer capítulo, teniendo que realizar el viaje dentro de un pez, pero el hecho es que llegó al destino de su travesía. Ahora, en el capítulo 4 veremos que él partió de Nínive. Su destino fue una calabaza o un lugar fuera de la ciudad de Nínive, pero el destino verdadero de su viaje fue realmente el corazón de Dios, que es un destino extraordinario y al cual cualquier persona puede llegar. Miren, y estos son pues los 6 grandes temas que se tratan y se han tratado aquí en este pequeño estudio del libro de Jonás. A lo largo de nuestro estudio hemos venido destacando también las implicaciones y aplicaciones prácticas para nosotros, principalmente relacionadas con los planes y propósitos de Dios para nuestra vida como cristianos aquí en este peregrinaje al cual andamos, ¿no? Estamos en este mundo, pero no somos parte de él.
¿Cuál debe ser nuestro comportamiento frente al plan de Dios? Miren, ahora al examinar las circunstancias del recorrido de Jonás por las calles de aquella gran concentración humana de 3 ciudades llamadas Nínive, eran grandes, alguien quizás podría preguntar, ¿cómo hizo él para reunir a una multitud? Una excelente pregunta. Este siempre ha sido el problema para el predicador que sale a la calle a proclamar su mensaje. Es natural que éste desee reunir a la mayor cantidad posible de gente, como lo habrá logrado Jonás, sin disponer los medios como los que hoy tenemos para promover, por ejemplo, la publicidad, como por ejemplo tenemos la música, el apoyo de personas populares o de instituciones sociales y muchas más, ¿no? Las cuales se pueden utilizar como medios de publicidad o marketing para impulsar ciertos programas. Pero en realidad Jonás no disponía de medios para atraer a una multitud ni para entretenerla, así que lo que atrajo a las masas fue, escuche esto mi hermano, escuche esto mi querido amigo, lo que atrajo a las masas fue el contenido impactante de su mensaje. La verdad no necesita ser disfrazada, la verdad no necesita ser movida. La verdad tiene un impacto en su mensaje y ese ha sido el motivo por el cual causó aquel mensaje, aquel impacto en aquella sociedad de Nínive. El profeta usó un método bastante diferente a los que están disponibles en la actualidad. Su método consistió en presentarse como un hombre que provenía de los... Increíble, ¿no? Salió de un pez. Y la presentación de este hecho debió ser realmente espectacular. Un hombre que había estado 3 días y 3 noches dentro de un pez no podía simplemente tener un aspecto normal como el que tenía antes de pasar por aquella experiencia. Los jugos gástricos del pez seguramente habían afectado a Jonás a medida que el pez trataba de digerirlo y debieron afectar concretamente a la colaboración y a la coloración de la piel de Jonás. Podemos imaginarnos el color que le quedó al profeta en su piel y el aspecto que tenía en ese momento después de haber estado 3 días dentro de un pez. Cuando él se detenía en una esquina y hablaba en voz alta y le preguntaban dónde había estado, él seguramente contestó: soy un hombre que viene de entre los muertos. Un pez me tragó porque Dios me había enviado a Nínive, pero yo traté de huir a Tarsis, dando su testimonio, ¿no? Ante semejante testimonio y apariencia del profeta, la gente no ridiculizó a Jonás, sino que lo escuchaba. ¿Quién hubiera esperado que alguien en la malvada ciudad de Nínive hubiera escuchado la palabra de Dios? A un hombre que afirmara haber regresado de un pez después de 3 días. Por cierto, su mensaje es el mismo que proclamamos en la actualidad, haciendo un paréntesis, amigos y hermanos. Tenemos un mensaje acerca de un hombre que regresó de los muertos. El apóstol Pablo escribía en su carta de Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25, creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jonás había entrado en la ciudad con un mensaje de juicio. Dentro de 40 días, Nínive sería destruida. Creemos que el profeta comunicó el mensaje con entusiasmo porque él no le gustaba a los habitantes de Nínive, como miramos en los capítulos anteriores. En la ciudad de Nínive, el mensaje del rey exhorta a sus súbditos con las siguientes palabras: que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Como indicamos en otra ocasión, los habitantes de Nínive eran un pueblo brutal y violento, que imponían la ley de la calle, un pueblo muy violento.
Entonces dice, el rey les ordenó que se apartaran de toda esa forma de vivir y actuar y que proclamaran a Dios por su misericordia. Entonces se produjo un acontecimiento de lo más extraño. La totalidad de la ciudad se volvió a Dios. Esto fue extraordinario a la realidad. O sea, más que asombroso. Desde el rey en el trono hasta el campesino más humilde, todos se volvieron al Señor, clamaron con fuerza a Dios y creyeron en Él. Fue aquel un tiempo maravilloso de restauración. Ahora, la gente de Nínive creyó a Dios. Y los habitantes de la gran ciudad proclamaban un ayuno, demostrando visiblemente su creencia. La fe siempre conduce a tener obras. Dice la palabra de Dios que desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Ahora, llegamos a esta parte, a este párrafo que le hemos titulado Nínive no fue destruida. Miren, hemos visto pues que Jonás fue a Nínive y toda la ciudad se volvió a Dios. Este hecho nunca había ocurrido antes. Nunca había ocurrido que tras un mensaje toda una ciudad se arrepintiera. Con toda seguridad, el patriarca Noé no tuvo esa clase de experiencia. Pero el profeta Jonás sí. ¿Qué haría Dios entonces, ya que la ciudad se había vuelto a él? El rey mismo adelantó una posibilidad. Leemos en el versículo 9 y 10 de este tercer capítulo de Jonás. Miren lo que es. Quizás Dios se detenga y se arrepienta, se colme de ardor de su ira y no perezcamos. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Aquí tenemos una declaración muy clara, muy notable de la palabra de Dios, en la que se presentó a Dios arrepentimiento verdadero. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando afirma que Dios se arrepintió? Dios se arrepiente, quizás muchos se pregunten. La palabra arrepentimiento, haciendo que un paréntesis, tal como fue usada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, significa principalmente un cambio de la forma de pensar. En la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra metanoesen significa eso, precisamente cambiar de opinión. Entonces surge una pregunta, ¿cambia Dios de forma de pensar, de su opinión? Uno de los atributos de Dios es su inmutabilidad, no cambia, nunca cambia. Él conoció el final desde el principio. Dios no ha sido sorprendido por novedades. No puede ser sorprendido Dios. Ni se entera de los acontecimientos, ni por decirlo así, por los líderes humanos, por los reyes, por los medios de comunicación. Dios no puede ser sorprendido. Él está llevando a cabo un programa que diseñó desde el principio y Él está simplemente continuando con su desarrollo. Por lo tanto, Dios no cambia. Pero este pasaje de la palabra de Dios dice que Dios se arrepintió. Tenemos que considerar cuidadosamente esta afirmación. Hay expresiones en la Biblia que son términos antropomórficos. Es decir, que hay ciertos atributos del ser humano, como por ejemplo ciertos atributos físicos del hombre que se atribuyen a Dios. La Biblia también habla sobre el brazo fuerte del Señor y de la mano del Señor. Nos dan algunos ejemplos, como les decíamos, que muestran características en nosotros y podemos identificarlas, pero Dios no es igual que nosotros. Él es muy distinto y se maneja de diferente manera. La palabra de Dios nos dice que Él nos ama y eso es algo que podemos comprender en realidad. Podemos ver en el libro de Ruth, Dios tomó una relación muy humana, ¿no? Como es el amor de un hombre a una mujer, como una figura de su amor por nosotros. En el Nuevo Testamento también es llamado la esposa de Cristo. Ahora aquí en el libro de Jonás tenemos otro ejemplo que ya mencionamos al principio, cuando el texto dice que Dios se arrepintió, pero ahora aquí tenemos algo diferente. Dios se arrepiente,
reiteramos que arrepentirse en lo que nosotros se refiere significa cambiar de forma de pensar, de opinión. En cambio, en Dios no es igual. Dios tiene bajo control todo. Dios sabía lo que iba a pasar desde el principio. Sabe el principio y el fin. Sabe lo que va a suceder. Ahora, por tanto, en esta historia, ¿quién fue el que cambió? ¿Cambió Dios? No, Dios no cambió. Dios es inmutable, Él nunca cambia. Quien cambió fue Nínive, se arrepintió, tomó la oportunidad. Ahora, Jonás había predicado el siguiente mensaje dentro de 40 días en la ciudad de Nínive, que sería destruida. Pero Dios al final no la destruyó. Dios escuchó el arrepentimiento de Nínive y no es que cambió su palabra. Actuó en justicia. Ahora, mis queridos amigos, es increíble este pequeño mensaje. Dios es justo y muy diferente a nosotros. Y es importante conocerlo, y aquí nos muestra, ¿no?, su justicia. La respuesta a un verdadero arrepentimiento. Llegamos al final de este penúltimo capítulo del libro de Jonás. Entraremos en el último capítulo la próxima semana, si así Dios lo permite, lo desarrollaremos, porque, bueno, el tiempo de hoy se ha terminado. Esperamos que nos hayamos nutrido espiritualmente en nuestra vida con este capítulo 3, estos versículos 9 y 10 del profeta de Jonás. Continuaremos leyendo su palabra, el relato que hemos visto hasta el día de hoy. Miren, aparentemente el profeta había cumplido su misión, se arrepintió el pueblo ante semejante resultado, a su mensaje de advertencia con la conversión masiva de toda la ciudad de Nínive, incluyendo a sus autoridades, a su rey, a todos los habitantes. Jonás debería haberse sentido, no sé, satisfecho, contento. Pero en nuestro próximo encuentro veremos que el problema ya no se debía a los habitantes de la ciudad de Nínive. El problema que surgió después fue el del mismo Jonás. Por sus reacciones veremos que el profeta era una persona problemática. Resulta paradójico, ¿no?, a estas alturas concluir que en todo este largo proceso que comenzó cuando Dios llamó a Jonás para que se dirigiera hacia Nínive, Dios tuvo más dificultades con un profeta reincidente llamado Jonás que de las que enfrentó con la totalidad de una ciudad habitada por pecadores paganos, crueles y brutales. Mirando a la situación del profeta desde nuestra perspectiva actual, diremos que cada uno de nosotros o cualquiera otro predicador o maestro habría sentido en su corazón alegría por el convertimiento del pueblo de Nínive. En el caso de Jonás no era así. Vemos los precedentes. Ahora hay que reconocer que nuestra posición de observación es relativamente cómoda y bajo circunstancias totalmente opuestas, ¿no? Tal vez si hubiéramos estado en la posición de Jonás, hubiéramos tenido antecedentes raciales, prejuiciales del profeta y sus conocimientos sobre la forma de actuar de este pueblo que era perverso. Y era el ejército de Asiria, ¿no? Ahora, qué importante es cómo el Señor actúa, cómo el Señor hace su obra. Por eso, estimado amigo, estimado hermano, a la espera de nuestro próximo encuentro, le podemos sugerir que usted adelante leyendo el capítulo 4, ¿no?, del último capítulo de este libro Jonás, para que esté familiarizado el momento que entremos juntos, si Dios permite, el próximo martes, en la última parte del libro de Jonás, porque hay algo muy importante. Con toda sinceridad nos vuelve a mostrar el lado oscuro en la vida de una persona. Cualquiera de nosotros, como ha sido Jonás, cualquiera de nosotros, a quien se le había encomendado una misión sin precedentes, de gran trascendencia. Así que les agradecemos, queridos amigos y hermanos, por su atención prestada durante este recorrido del Antiguo Testamento, de la serie de Jonás. Esperamos que nos acompañen la próxima semana con la última parte de la serie del libro de Jonás. Que Dios me los bendiga, un abrazo grande, que el Señor los guarde y que nos vemos la otra semana. Un saludo.